Sean todas y todos bienvenidos al conversatorio Sustentabilidad Ambiental y COVID, el cual forma parte de las actividades de vida académica de la Vicerrectoría en Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa. Mi nombre es Nubia Itzel Sosa Salas y bueno, pues fungiré como coordinadora de este ejercicio. Para hablar de este tema importante, nos acompañan como invitados el doctor Jorge Ricaño Rodríguez y el doctor Otto Aquino Cruz, quienes son expertos en el tema. Nos compartirán sus conocimientos y brindarán información muy interesante. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias. Buenos días. A continuación, me permitiré leer una síntesis curricular de nuestros invitados. El doctor Jorge Ricaño Rodríguez es licenciado en Biología por la Universidad Veracruzana, especialista en Ciencias Ambientales, maestro y doctor en Ciencias Alimentarias, investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con 2 estancias postdoctorales en instituciones extranjeras. La mayor parte de su carrera académica se encuentra enfocada al estudio de la microbiología y genética aplicada. Además, ha realizado publicaciones en revistas nacionales e internacionales, libros y en coautoría, así como diversas ponencias. Un placer contar con su presencia, doctor. Muy amable, muchas gracias. El doctor Otto Aquino Cruz es licenciado en Biología por la Universidad Veracruzana, especialista en Diagnóstico y Gestión Ambiental. Tiene una maestría en Ciencias Ambientales y una maestría en Ciencias Biológicas con ACIT, por la misma casa de estudios. Es profesionista independiente desde 2004. Ha trabajado en el área de la consultoría y gestión ambiental como director de despacho privado, principalmente en temas relacionados con impacto ambiental, manejo de recursos naturales, aprovechamiento y conservación de vida silvestre y restauración ecológica. Es propietario gerente de un vivero de jardinería funcional, capacitador externo de la STPS desde 2012 y ha colaborado en proyectos de campo en diversas estadías profesionales. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amable. Buenos días. Los ejes que se abordarán serán alteración de ecosistemas y agentes infecciosos, para lo cual una servidora realizará algunas preguntas a los expertos con la finalidad de conocer su perspectiva y puntos de vista, los cuales pueden o no ser coincidentes. Si quisieran añadir algún comentario, con gusto lo pueden hacer. Pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta primera pregunta. ¿Por qué es importante cuidar los ecosistemas? ¿Y qué tal si comenzamos con usted, doctor Otto? Gracias, con todo gusto. Bueno, básicamente los ecosistemas que están sobre la faz de la Tierra, sobre la ecósfera, que es toda esta esfera de ecosistemas en todo el planeta, es lo que nos provee de vida, pues, no solo a los humanos, sino a todos los seres vivos habidos y por haber durante la historia de la Tierra. Es como un sistema, un engranaje que si llega a haber alguna falla, se falla otro y otro y otro, y entonces empieza a haber un desequilibrio ecológico. Básicamente por eso es importante cuidarlos, mantenerlos, conservarlos, preservarlos y sobre todo hacer mucha conciencia de toda la población en general a hacer esas acciones de cuidado, porque gracias a esta función que tienen los ecosistemas de proveernos servicios ambientales como captura de carbono, generación de oxígeno, captación de agua, conservación de espacios para alimentación, refugio y reproducción de especies de animales y otras plantas que también los humanos aprovechamos de estos mismos. Si algo no llega a estar bien, pues empieza a haber este desequilibrio y nos afecta directamente y a veces indirectamente, pero que siempre es directamente. Se ha visto, por ejemplo, en las deforestaciones, cuando se hacen aprovechamientos ilegales de árboles, que empieza a escasear el agua, empieza el cambio climático, bueno, la variabilidad climática de algunas áreas, ya no se empiezan a encontrar los animales que había porque ya no hay su refugio, y todo eso genera muchos cambios. Entre estos, bueno, hay distintos desequilibrios ecológicos que afectan directamente a la sociedad. Es por eso que la importancia de cuidar estos recursos que tenemos en los ecosistemas, pero para eso pues primero hay que conocerlos y hay que ser muy conscientes de todo lo que se está utilizando
precisamente como lo manejan las políticas del desarrollo sustentable. Podemos manejar y aprovechar los ecosistemas, pero sin comprometer a las generaciones futuras con los recursos que estemos de ahí utilizándolos. Entonces, esta importancia radica mucho para el bienestar de la población y en general de toda la naturaleza. Muy bien, muchísimas gracias y qué bueno que nos aporta pues esta información acerca de los ecosistemas. Doctor, por favor, si quisiera... Claro que sí, muchas gracias. Estos temas son sumamente importantes, son temas que le atañen a cada ser vivo que habita en este planeta, independientemente de que formen o no parte de una sociedad o una civilización que desafortunadamente pensamos que nuestra especie es la única que debería predominar en el planeta Tierra, y los demás seres vivos, incluyendo especies vegetales, inclusive la propia microbiota, que hace referencia a microorganismos, pareciera que le restamos importancia y mientras nosotros estemos bien, pues todo lo demás va a estar bien, y no es así. Este concepto de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, que está muy de moda desde hace muchísimo tiempo y que cada vez va formando parte de todos los sistemas educacionales de todas las escuelas del mundo, no es otra cosa más que el conjunto de objetivos que nosotros pretendemos alcanzar como sociedad, como seres humanos, justamente para no alterar estos ecosistemas, ¿sí? La alteración del ecosistema no solamente nos afecta a nosotros, sino a todas las especies que nos rodean, que habitan en esta ecósfera que comenta mi colega. Entonces, es algo que en algún momento cada persona deberá entender y deberá ser partícipe de las acciones para no devastar más el medio ambiente. Muy bien, doctor. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál es la repercusión que pudiera existir para la sociedad el poder desequilibrar estos ecosistemas? Sí, claro. Las repercusiones son bastantes, inclusive existen repercusiones que no llegásemos a dimensionar cuando pensamos solamente en un proceso de contaminación y alteración del medio ambiente. Pueden existir repercusiones biológicas, ¿sí? Y repercusiones biológicas me refiero a generación de nuevas enfermedades, generación de agentes infecciosos, inclusive las propias mutaciones en el material genético que pueden crear nuevas pandemias o pandemias que ni siquiera dimensionamos, como por ejemplo la generación de resistencia a antimicrobianos, llámesele antibióticos. Se considera que va a ser la próxima pandemia con la cual no vamos a poder. Son derivadas de procesos de contaminación, o sea, el tirar medicamentos y antibióticos a la basura cuando ya no nos funcionan, o simplemente a la tarjea, o bajarle la taza del baño para que terminen los cuerpos de agua, es un proceso de contaminación. Existen repercusiones políticas también, por eso se generan estas nuevas políticas ambientales, por ejemplo, en las agendas que le atañen a cada uno de los países, para generar nuevos reglamentos y lineamientos que eviten estos procesos de contaminación. Tienen repercusiones políticas, ambientales y económicas también. Entonces, volvería a retomar la primera pregunta que nos hizo, profesora. Estos desequilibrios ecológicos no solamente tienen que ver con tirar un poquito de basura o talar árboles. Eso es lo que le podría comentar. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, la verdad es que usted nos abona a este tema porque desde este punto de vista como investigador, que como lo acabo de mencionar, ese es su perfil, y bueno, pues nos enriquece mucho esa perspectiva. No obstante, el doctor Otto quisiera que nos comentara qué tipo de repercusiones, en ese sentido la misma pregunta, son para la sociedad. Sí, coincido mucho con el doctor Jorge. Hay repercusiones, hablando en temas de sustentabilidad económicas, ecológicas y sociales. Las económicas, llega a haber muchos de los cultivos que hoy en día, de los productos que tenemos hoy en nuestra mesa, son de cultivos que son polinizados por especies que andan aquí en la naturaleza. Algunas abejas mexicanas, por ejemplo, que polinizan ciertas flores porque el tamaño se los permite y todo. Si llega a haber una mortandad de estas especies, simplemente ya no hay polinización y no podríamos tener los frutos o las verduras en nuestra mesa. Afecta mucho directamente al campo la pérdida de un organismo
muy importante, no solamente para el cultivo, sino también para el mismo ecosistema que tiene que andarse polinizando, intercambiando genéticamente su información. Entonces, bueno, y a su vez, como les digo, esto se vuelve sinérgico. Económicamente, pues los productores ya no tienen los productos de calidad que tienen que proveer y hay pérdidas económicas. Por una cuestión, estamos nada más poniendo un ejemplo que es la polinización, que es algo muy importante hoy en día. Bueno, siempre ha sido muy importante, pero hoy tiene mucha fuerza y mucho auge. Y sociales, bueno, hay algunos otros desequilibrios que pueden repercutir socialmente. Por ejemplo, cuando hay cierto tipo de aprovechamientos en esos ecosistemas, se devastan áreas para aprovechar madera, que podría ser de forma legal. Esto hay que hacerlo bajo ciertos estudios, pero cuando se hace de manera ilegal, afecta directamente a las comunidades, porque les quita no solamente recursos naturales, sino que también les altera mucho las condiciones de vida que tienen en cuanto al agua que consumen, al aire que respiran, a la tierra donde están, y encontramos deslaves, encontramos zonas incomunicadas, rezago social, les cuesta más trabajo conseguir productos y socialmente afecta muchísimo todos esos desequilibrios en los ecosistemas. Y biológicamente, bueno, una especie que desaparece le afecta a todas las demás, porque como les decía hace un momento, es como un engranaje. Es como ciertas especies que han desaparecido porque ya no existe el polinizador, otra vez hablando de polinización, ¿no? Que originalmente polinizaba. El caso de la vainilla, ya no existe el insecto que polinizaba la vainilla y ahora hay que hacerlo a mano. Y así hay especies, cantidades de especies incontables que se ha afectado a uno de los organismos que interactúan con estas mismas y se rompe el equilibrio y afecta, como les decía, económicamente, socialmente y biológicamente. Muy bien, fíjese que usted acaba de mencionar algo importante y es un equilibrio. ¿Cómo necesitamos tener un equilibrio en todo? Y a veces nosotros podemos observar que cometemos algún tipo de situación que decimos, no puede repercutir en ningún sentido. Por supuesto que va a repercutir y es como usted nos lo acaba de mencionar, ¿no? Doctor Otto, quisiera preguntarle, ¿qué son los agentes infecciosos? Agentes infecciosos. Es todo aquel ente que puede llegar a estar en un cuerpo ajeno, sí, que puede estar presente en algún cuerpo, en algún organismo, pero que es ajeno a él, y de esa manera puede causar una infección, es decir, una reacción distinta a lo que podría tener de manera natural. Entonces, yo creo que eso lo podría responder más técnicamente el doctor Jorge, pero básicamente es una invasión. Bueno, la gente es este organismo, bueno, ahí entraremos un poquito en la polémica de que son organismos, por ejemplo, los virus, porque hay quienes manejan que los virus no son organismos vivos, porque no cumplen las funciones de un organismo vivo. Entonces, pero sin embargo es un agente infeccioso. Entonces, que llega a un cuerpo y infecta, es decir, se instala y empieza a hacer algunos cambios en las estructuras, dependiendo del nivel, que puede repercutir mucho en el organismo en el que está en el hospedero. Entonces, básicamente puede ser virus, bacterias, organismos pequeñitos, hongos, y etcétera. Muy bien. Pero ya el especialista aquí es el doctor Jorge. Sí, la verdad es que sí nos gustaría escuchar al doctor Jorge Ricaño, porque en muchas ocasiones nosotros, quienes no conocemos, ¿no?, acerca de esta materia, pues tenemos esa duda y no sabemos si es un virus o es una infección. Entonces, sí me gustaría que el doctor Ricaño nos precisara, pues, cuál es la diferencia, por favor. Sí, claro. Lo que comenta el doctor Otto es muy cierto. Es decir, sus comentarios van enfocados a explicar el cómo un ente, es decir, el concepto de ente se refiere a un virus, es decir, una partícula viral, que se les conocen como viriones también, alguna bacteria, un hongo, alguna amiba, por ejemplo, que son organismos que pertenecen a otros reinos distintos al reino animal y vegetal, por ejemplo, que tienen la capacidad de llevar a cabo un proceso de replicación, posteriormente dispersarse en el organismo, como bien Otto lo comenta, en el organismo que está siendo su hospedador, que es decir, que este microorganismo funge como un huésped y tiene la capacidad de llevar a cabo un desequilibrio en todo el metabolismo de ese organismo que está infectando. No todos los microorganismos son agentes infecciosos.
¿sí? Aquí podríamos pasarnos muchísimo tiempo hablando sobre el por qué algunas personas pueden, por ejemplo, tomarse un litro de agua de la llave y no les pasa absolutamente nada, y alguien se toma unas gotitas de agua que no sea agua de garrafón y le causa muchísimos estragos en el estómago. Es decir, todas estas posibilidades que tienen estos organismos de causar estragos van a depender muchísimo también del organismo que los está hospedando, ¿sí? Entonces, esto me llevaría a comentar que es muy importante entender que estas alteraciones de los ecosistemas tienen muchísimo que ver con estos procesos de infección, ¿sí? Los ecosistemas, de alguna manera, como bien lo comenta Otto, están compuestos por un sistema de engranajes donde cada especie va a depender de alguna manera directa o indirecta de la otra, ¿sí? En conceptos de biología hay un concepto evolutivo que nos permite entender cómo es que los organismos, cuando surgen, se adaptan a través de miles de millones de años. Entonces, ese proceso de adaptación va a depender en gran parte de dos componentes básicos. Las presiones selectivas del medio ambiente, es decir, qué tanto le está afectando, está presionando el medio ambiente para que se adapte, ¿sí? Y como lo decía Darwin, o te adaptas o simplemente desapareces y mueres como especie. Y el siguiente factor importante para que este proceso de adaptación se lleve a cabo, y evolutivo por consiguiente, es la interacción que van a tener estos organismos con los demás organismos que están en el medio ambiente. Entonces, estos agentes infecciosos, como por ejemplo ciertos virus que han existido de hace millones de años, hongos, bacterias, protozoarios, es decir, microorganismos que en principio serían patógenos para todos los seres humanos, pudiesen haber evolucionado dependiendo de las condiciones en las cuales se encontraban. Por eso comentaba hace unos minutos la importancia de no tirar antibióticos al drenaje, porque si yo tengo, no sé, 20 pastillas de antibiótico, de una simple penicilina, y ese antibiótico va a causar resistencia en bacterias que puedan ser patógenas que estén en el torrente de agua, las bacterias que no se lleguen a morir por ese antibiótico van a mutar y se vuelven más resistentes. Es por eso que los médicos nos dicen, cuando ustedes tomen un antibiótico durante 4 o 5 días, y yo se los mando por 5 días, no me dejen ni una sola pastilla, porque esa pastilla de antibiótico que va a faltar puede ser la pastilla que vaya a hacer que mute la bacteria que yo tengo en el estómago, se vuelva resistente y después no me lo quito absolutamente con nada. Ejemplo de ello, el género Campylobacter, que son las bacterias de la flora nativa de cualquier ser humano, que todos los que estamos aquí la tenemos en este momento, que producen la gastritis. Sí, hay personas que nunca se enteran que tienen Campylobacter, y hay personas que les causan úlceras que desencadenan inclusive hasta un cáncer. Entonces, eso depende mucho de las condiciones ambientales en las cuales está esa bacteria. Claro, doctor. Y además, también tiene muchísimo que ver con el organismo, ¿no?, de cada persona. Como usted lo comentaba, algunas personas están sujetas a un mayor, ¿no?, impacto por cuanto a esa enfermedad, pero sí es importante conocer que necesitamos tener un control acerca de este tipo de situaciones. Si nosotros sabemos que el tener que tirar, por ejemplo, las baterías, no podemos hacer eso. Es un ejemplo como el que usted nos acaba de dar con el antibiótico, y necesitamos tener esa cultura, ¿no?, de poder guardarlo en un lugar para que ya una vez que tengamos ese depósito lleno, entonces llevarlo a los lugares específicos y que no exista una contaminación, ¿verdad? Correcto, es correcto. Muy bien, gracias, doctor. Y bueno, yo quisiera preguntarles, y esto va encaminado con toda nuestra charla, ¿cuál es la relación entre la alteración del medio ambiente y el desarrollo de nuevas enfermedades? Esta pregunta es muy importante por esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Sí, básicamente, bueno, antes de responder la pregunta, decía el doctor Jorge que no todos los microorganismos son agentes infecciosos. Me llegó a la mente una imagen que se ve el sistema solar y el planeta Tierra está con cara de dolor y se preguntan entre los demás planetas, ¿qué tiene? ¿Se está infectado o tiene humanos? Porque realmente la presión antrópica hacia la Tierra es tan fuerte que nos la estamos acabando y no nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Eso es
obviamente es una analogía de lo que está sucediendo comparado con cuestiones infecciosas, ¿no? Pero pasa a todos los niveles. Entonces, esta relación de los ecosistemas con las enfermedades, así era la pregunta, tiene mucho que ver, porque si estamos en un ambiente saludable, pues por ende vamos a tener salud, no va a hacer falta nada porque va a haber un equilibrio. También el hombre, la especie humana, durante muchos años, hace más de 11,000 años, que cuando éramos nómadas, pues había equilibrio y tomaban lo que necesitaban y nada más, y hasta ahí existía muy buen equilibrio. Pero ahora que hay degradación de ecosistemas y que nos hicimos sedentarios y que lamentablemente necesitamos más y más, no solo en consumismo, sino de espacio también, porque somos una plaga en realidad, somos demasiados, que la misma naturaleza empieza a generar sus controles biológicos, que esto es para controlar la población, y entonces es donde intervienen los entes que dice el doctor Ricaño, modificados, que pueden afectar directamente la especie humana. Y esto va muy dado en esa afectación a los ecosistemas, porque deja de haber algo, los que son fuertes mutan. Por ejemplo, algunas enfermedades de los animales que ya han mutado y ahora son para los humanos, porque ya no están los animales donde que podían ser hospederos, ¿no? Y mutan, llegan a los humanos y uno de los ejemplos, pues dicen que así surgieron muchas enfermedades. Digo, habría que respaldarlo con estudios, pero mucha gente comenta, ¿no? Tal enfermedad, por ejemplo, la lepra, sí, se transmite porque te comes un armadillo. Sí. Es lo que la gente dice, hay que comprobarlo. Pero pues es eso, hay desequilibrios, las personas empiezan a hacer aprovechamiento de otros recursos que no sabemos si nos van a afectar. Así también dicen pues del mismo COVID, que fue porque alguien utilizó un murciélago y se lo comió, no lo sabemos realmente. Los virus son muy fáciles de mutar y no necesariamente puede ser por una ingesta de un organismo así. Hay que hacer mucha investigación para saber realmente de dónde viene, pero lejos de ver de dónde viene es qué vamos a hacer para frenar todo esto, que no afecte tanto a la especie humana y que tampoco afecte a todos los ecosistemas que están alrededor. Y mucho de esto, bueno, ahí es donde entramos otras partes, por ejemplo, los que hacemos restauración ecológica, para tratar de frenar, revertir los efectos de que las mismas actividades del hombre causan en los ecosistemas y que los estamos degradando día a día. Uno de esos es la mancha urbana, lo que estaba diciendo hace un momento, ¿no? Sí. Que necesitamos más espacio, estamos creciendo a un ritmo desacelerado. Recordemos tan solo la ciudad de Jalapa hace 15 años, de qué tamaño era y de qué tamaño es ahorita. Y si nos vamos hace, cuando yo iba en la primaria, pues era Jalapa muy chiquitita. Y así en todas las ciudades. O sea, Jalapa es un ejemplo porque pues, estamos aquí en Jalapa, pero en todas las ciudades de todo el mundo. Entonces, ese crecimiento exponencial que ha afectado directamente ecosistemas y sus cuestiones biológicas y también ambientales como el aire, el suelo, el agua, todo eso, pues ha derivado en que haya muchas cuestiones de enfermedades en el humano. Por eso en muchas áreas donde empieza a haber crecimiento desmedido y no regulado, pues los famosos cinturones de miseria, ¿no? Donde hay muchas enfermedades por las cuestiones insalubres en que están, porque no hay una planeación política, tiene que ver con todo, cuestiones políticas, cuestiones de ordenamiento, cuestiones de regulación sanitaria, de respeto al ecosistema, de tenencias de la tierra, pues de la misma población, ¿no? De conciencia poblacional, conciencia ecológica y muchas cosas, pero muchos de esos desequilibrios radican precisamente en que somos descuidados con la naturaleza y nos afectan directamente, aunque pues decimos, no, ya tal colonia, por ejemplo, de la periferia, ya todos están enfermos de amibas, ¿no? De amibiasis. ¿Y por qué será? Pues quién sabe, pues es que están tomando agua de un río, pero pues arriba hay otra colonia que está vertiendo residuos ahí a ese río y les está afectando a las otras, a los asentamientos de más abajo, porque no hay una regulación, porque tampoco fue una planeación, esos asentamientos no fueron planeados y llegaron a afectar un ecosistema que ahora se están viendo las repercusiones, ¿no? Entonces es muy importante, y tal cual lo dice la Agenda 21, es más, uno de los primeros objetivos, si no es que el primero, decía, es erradicar la pobreza. Pero yo creo que la pobreza no es tanto de las personas de estas áreas, sino de que realmente es
no es más rico quien tiene más, sino quien menos necesita. Y si pudiéramos aprovechar bien los recursos de tal forma que no necesitáramos nada, pues seríamos millonarios todos. Y millonarios pues, no en el aspecto económico, sino en el aspecto de satisfacción de nuestras necesidades. Entonces, ahí es donde, bueno, básicamente estas afectaciones al ecosistema, a los ecosistemas, porque son varios, nos afectan directamente e indirectamente a las grandes ciudades. A veces estamos aquí en las ciudades y no nos damos cuenta de lo que está pasando en las periferias, en las comunidades, cómo están haciendo uso desmedido de muchos recursos y quizás esos recursos son los que están proveyendo aire limpio a las grandes ciudades. Pero bueno, igual me puedo pasar, como decía el doctor Jorge, aquí hablando, pero sí hay una afectación directa cuando hay una alteración del ecosistema hacia la población. Claro, sí, y qué importante esto que nos acaba de hacer reflexionar, ¿no? A veces, bueno, nosotros nos encontramos radicando en la ciudad capital de Jalapa y no volteamos a ver, ¿no? Esas zonas, pues, marginales en las que sin duda existen algunos conflictos, problemas que también derivan de nuestra propia ciudad y entonces digamos que es como un efecto mariposa, ¿no? En ese sentido impacta de esa manera. Doctor Jorge, quisiera usted comentarnos qué relación existe entre esa alteración del medio ambiente y el desarrollo de nuevas enfermedades. Por supuesto. Es una pregunta muy interesante, es un tema muy, muy interesante y podríamos nuevamente hablar horas y horas del por qué este fenómeno sucede, pero de manera muy resumida voy a retomar nuevamente el comentario de mi amigo Otto. Alterar un ecosistema significa mover todos esos engranes que están funcionando de una manera equilibrada, de una manera armónica, y entonces, como todo sistema, cuando mueves un componente que está trabajando de manera armónica, se descompone todo, ¿sí? O funciona de una manera incorrecta, funciona mal, o simplemente se altera todo ese funcionamiento y el resultado no es el que esperamos, ¿sí? En términos físicos, químicos, mecánicos y biológicos, es exactamente lo mismo. Si nosotros alteramos un ecosistema removiendo especies, ya sea porque estamos haciendo tala inmoderada, estamos haciendo caza inmoderada de alguna especie, ya sea en un ecosistema terrestre o marítimo, estamos alterando ese equilibrio. Al alterar ese equilibrio, lo que va a pasar es que las especies remanentes, es decir, las especies que forman parte de ese ecosistema, van a buscar la manera de adaptarse, ¿sí? Y aunque no lo crea, profesora, algo tan sencillo como desaparecer a las abejas, retomando el tema de las abejas que comentaba Otto, sería catastrófico para la humanidad, ¿sí? La abeja melífera, Apis mellifera, ha sido considerada como la especie más importante del planeta Tierra. Y hay modelos matemáticos que demuestran teóricamente que si acabásemos con las abejas, todas las abejas del planeta, viviríamos como mucho 5 años, ¿sí? Porque el proceso de polinización terminaría y no tendríamos absolutamente nada que comer. Entonces, pasa exactamente lo mismo en ecosistemas como, por ejemplo, el caso del COVID, que comentaba Otto que a alguien por ahí se le ocurrió comerse un murciélago. En realidad no sabemos si fue así. Hay muchas teorías donde se cree que el COVID fue creado en un laboratorio, que es un arma biológica, que es parte de los procesos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y China. No es así. En la naturaleza existe un fenómeno que se llama zoonosis, que básicamente la zoonosis implica que un organismo, un ente que forma parte de la misma microbiota de ese organismo, como por ejemplo el murciélago, de alguna manera pase a formar parte de la microbiota de otra especie, en este caso de los seres humanos, y se vuelva patógeno. Entonces, el problema, por ejemplo, con el COVID, con algunas otras pandemias que ha habido, como por ejemplo la peste bubónica, es que esos agentes infecciosos, por llamarlos así, es decir, microorganismos como bacterias, en el caso de la peste bubónica, pues bueno, fue ocasionado por una bacteria muy común que hoy en día no nos afecta en lo absoluto, y su hospedador pues eran las ratas que existían en la época del oscurantismo, donde no sabían que existían los jabones ni que la gente se tenía que bañar, y entonces pues entre el siglo XIV y el siglo XVI
Estas ratas se vuelven una plaga y entonces empiezan a hospedar una vasta cantidad de chinches, una especie de chinches, que lo que hacían era transmitir una bacteria que es la bacteria del género Yersinia, la especie Yersinia pestis, y entonces pues causaba los bubones, o sea, estos como pues especies de llagas en la piel que mataban a la gente. Pues obviamente no sabíamos hace 5 siglos que existían las bacterias, que nos teníamos que bañar, que las ratas convivieran en las casas de las personas y que vivieran prácticamente en los hogares era algo muy común. Entonces se origina un problema, ¿por qué? Porque hay un desequilibrio ecológico. ¿Qué es lo que sucedió en ese sentido? Pues que la gente empezó a cazar a los depredadores naturales de estos ratones o de estas ratas, y entonces se desencadena la pandemia. ¿Sí? El caso del COVID, por ejemplo, si nosotros estamos devastando zonas boscosas donde habitan los murciélagos, que en realidad son murciélagos frugívoros, pues estos murciélagos tienen que migrar a otro lugar donde puedan sobrevivir. Si yo les quito su hábitat natural, el murciélago o se mueve y se adapta o simplemente va a desaparecer. Biológicamente, todos los seres vivos estamos programados para sobrevivir, ¿sí? Entonces, ¿yo qué es lo que hago como murciélago? Pues ya no tengo ecosistema natural, voy a buscar el alimento. Se cree que un murciélago que portaba justamente estos coronavirus, que los coronavirus son parte de la microbiota natural desde hace millones de años en la sociedad, pero no causaban tantos estragos, se deposita en algún alimento que fue consumido por una persona que había estado en contacto con el murciélago, y entonces ese virus de alguna manera logró burlar todo el sistema inmunológico de las personas, muta porque el material genético del virus es muy sencillo, entonces muta de una manera muy rápida y la cepa viral que pudo causar estragos se empieza a replicar y se convierte en una pandemia. Entonces, todo este problema que estamos viviendo en este momento, que han vivido las sociedades a lo largo de los años, como por ejemplo también el caso del VIH, fue un proceso de zoonosis que mutó de un virus que formaba parte de la microbiota de una especie de simios que pasó a los seres humanos, y así, bueno, podría mencionar muchos ejemplos. Es justamente ocasionada porque estamos alterando los ecosistemas donde habitan estas especies nativas. Si yo no altero el ecosistema del simio, del murciélago, de los ratones, simplemente no hay razón para que estos busquen un lugar donde habitar, donde estemos los seres humanos, ¿no? Que digo, se puede originar de una manera pues también sumamente sencilla, como que al murciélago le dieron ganas de irse a meter al mercado ahí en China, donde se cree que se originó, pero las posibilidades son menos si yo no le digo al murciélago, sabes qué, muévete de aquí porque si no te vas a morir, debido a que estoy destruyendo tu medio ambiente. Sí, claro, qué importante, ¿no? Es tener ese respeto por los ecosistemas de cada uno, ¿no? Me parece que sí es pertinente poder reflexionar al respecto porque sin duda alguna nos impacta. Doctor Otto, quisiera preguntarle ¿cómo se han desarrollado las pandemias a lo largo de la historia? Ya el doctor nos comentó un poquito cuáles han sido esas consecuencias al tener ese impacto con los ecosistemas y esas nuevas enfermedades, pero ¿de qué manera se han desarrollado las pandemias? Así es. Bueno, durante la historia de la humanidad siempre ha habido enfermedades. Como les comentaba en su momento, siempre ha sido parte del mismo control biológico de la naturaleza hacia la especie humana. Con el incremento de la población ha habido enfermedades pues nuevas o desconocidas en aquellas épocas, hablando ya de tiempo atrás en la historia de esto, que han afectado pues, directamente a la gente y en muchos años atrás, siglos atrás, la gente moría sin saber por qué y se contagiaban y de repente uno tras otro. Y pues había mucho desconocimiento por parte de las pandemias hasta que grandes investigadores de aquellas épocas pudieron hacer esas observaciones del por qué estaban muriendo la gente y empezaron a desarrollar pues ciertas curas, por lo menos encontraban los factores. Hay un libro uno de los que leí en la primaria, que fue de los que me llevó por este camino de biología, se llama Los cazadores de microbios. Y habla creo que es Robert Koch, cuando
empezó a ver cómo se estaba enfermando la gente de fiebre, no recuerdo qué enfermedad era, pero que se transmitía por un microorganismo en el agua, en los pozos de agua. Sí. Y ya tenía una comunidad desde la enfermedad, luego otras, y todo era porque la red de agua, bueno, los pozos estaban muy conectados y se dio cuenta de esto. Entonces, en algunos lugares sí se pudo frenar estas enfermedades que en muchos lugares llegaron a ser pandémicas, es decir, que afectan a todo el mundo, pero en otros, pues ha sido como difícil. Ha muerto muchísima gente en distintas etapas de la historia de la humanidad. Y de las últimas, bueno, obviamente no estábamos, pero hace como 100 años fue la más reciente, bueno, a diferencia después de la de ahorita, de la actual, del COVID, que tampoco había tanta tecnología como ahorita en cuestiones de biología molecular y de medicina para poder revertir esos efectos y contribuir a salvar la especie humana. Sí. Pero pues ha habido esfuerzo, hay registros tanto en archivo como fotográficos de cómo en aquellos tiempos la humanidad estaba tratando de combatir esta pandemia y finalmente pasó y seguimos desarrollándonos igual hasta ahorita que tenemos este evento nuevamente de otro ente infeccioso y bueno, y que estamos luchando contra ella con cosas tan básicas como el uso de un cubrebocas, la higiene en las manos, pero lamentablemente nos damos cuenta que hace falta tanta conciencia, tanta empatía, tanta responsabilidad social y ambiental por parte de toda la población que se nos está haciendo muy difícil y se está alargando el tiempo que tenemos presente al virus, ¿no? Entonces, pues el desarrollo ha sido diferente en cada época, pero pues estamos en esto y hay que seguir avanzando, hay que seguir haciendo mucha conciencia. Se siguen haciendo investigaciones acerca del virus, se sigue haciendo investigaciones de vacunas, ya se tienen ahorita unas, pero pues hay mucho que aportar y hay mucho que estudiar. Y tenemos que seguir haciendo conciencia también en la sociedad, con las medidas, con el hecho de que incentivar a que se vacunen, a que la información les llegue, porque muchas veces sigue la gente sin saber en qué estamos, ¿no? Sobre todo en comunidades alejadas donde aparentemente dicen, es que ya no llega el coronavirus. No, claro que llega. Ahora las redes de comunicación son tan grandes que pueden llegar en cualquier momento y cuando vemos ya se le dio coronavirus a toda una COVID, a toda una población y donde lamentablemente por otras enfermedades también que se tienen hoy en día muy expensas, pues hay muertes, ¿no? Pero básicamente el desarrollo, no sé, Jorge, si quieres abundar algo acerca de esto, porque sí hay muchas, igual es una pregunta muy extensa para responder. Claro que sí. Sí, lo que comenta Otto es muy interesante y estoy totalmente de acuerdo. El COVID es solamente como un primer llamado que nos está haciendo el planeta Tierra para decirnos que algo estamos haciendo mal. Esa es la realidad. Tengo muchos colegas y amigos que no comparten mi opinión respecto a cómo estamos manejando la pandemia. De hecho, conozco personas también y he leído artículos que son totalmente negacionistas, que dicen el COVID no existe. Hay personas que, dicen el COVID sí existe, pero no es tan dañino como creemos. Inclusive colegas que son muy brillantes que afirman que pues todo este tipo de procesos infecciosos y demás y las enfermedades a las cuales están sujetas las sociedades son también como un producto del engaño de las farmacéuticas para consumir los fármacos y pues claro, yo como farmacéutico puedo crear una pandemia y te vendo la solución al problema, ¿no? Independientemente de lo que crea cada persona y su capacidad de razonamiento y entendimiento, porque sí es un poco difícil comprenderlo, es que sí estamos ante una situación bastante grave y no solamente por el hecho de que el COVID está afectando a las personas simplemente porque mutó y somos seres humanos y nos está afectando a nosotros como especie y no afecta de la misma manera a mi perro o a mi gato. El problema es que nos hemos vuelto individuos sumamente endebles debido a las formas en las que estamos viviendo y entre esas maneras de vivir está
pareciera que ya es como una ley de vida tener que alterar el medio ambiente, ¿no? O sea, yo nazco y soy un ser humano y entonces por el simple hecho de nacer ya soy una persona que va a abonar a la huella ecológica y a la mancha urbana del planeta Tierra, ¿no? Entonces, hay artículos científicos, por ejemplo, donde se ha demostrado que los índices de mortalidad en países como Alemania, sí, es sumamente baja. Entonces, he platicado con colegas que me dicen, bueno, ¿y por qué en México la gente se está muriendo? ¿Y por qué México es el país número 1 de América Latina que tiene el mayor índice de mortalidad de infección, ¿no? Y en Alemania prácticamente los conciertos al aire libre se empezaron a realizar a finales del año pasado y la gente, o sea, ya no sé si se estén vacunando o no, no tengo ese dato, pero yo supongo que sí, y la gente no está muriendo como aquí. Pues en realidad, si comparamos nuestra manera de vivir, es decir, la manera en la que vivimos los países latinoamericanos respecto a países más desarrollados, por ejemplo, de la Unión Europea, de todos los países Schengen, pues básicamente nosotros nos quedamos atrás, ¿sí? Aquí tirar basura es sumamente común, contaminar el agua es sumamente común, no verificar los automóviles es una práctica sumamente común. Brincarnos las leyes ambientales dando un poco de mordidas para que no me vayan a cerrar el negocio porque pues es sumamente común. O sea, inclusive la contaminación visual como tal, ¿sí? De no querer ni siquiera arreglar una fachada de una casa, de no querer arreglar el jardín que está enfrente o de salir inclusive a barrer la acera de mi casa, es un proceso de contaminación que de alguna manera me va a afectar. Entonces, la culpa no es del COVID, la culpa es de nosotros. O sea, el COVID siempre ha existido. Este COVID se llama COVID-19 porque se originó en el año 2019. Pero la palabra COVID, que hace referencia a los coronavirus disease, han existido siempre, o sea, siempre, siempre. Y son tan comunes que inclusive hay una variante de un virión, es decir, no quiero llamarlo especie, pero de una cepa de un virus que ha convivido con las especies naturales desde hace muchos millones de años. Y entonces ese virus mutó de alguna manera para que se generara la placenta, ¿sí? Que nosotros generamos como especie, como seres humanos. En realidad, nosotros tenemos en nuestra placenta, cuando nacemos, parte del material genético de un coronavirus. Entonces, por eso decía que no todos los virus son malos, ni todas las bacterias. En realidad, nosotros los hacemos patógenos porque si yo tengo un sistema inmunológico sumamente débil, debido a mi mala alimentación, a mi falta de ejercicio, debido a que no me cuido, no me alimento bien, no duermo bien y encima de todo vivo en un ambiente que está sumamente contaminado, ¿sí? Puedo tomar agua contaminada con algún metal pesado, puedo comer alimentos que compro en el supermercado que son alimentados a su vez con un montón de químicos o agroquímicos que vienen en el suelo, pues ¿cómo está mi sistema inmunológico? Está sumamente deteriorado. Entonces llega un organismo que de alguna manera yo como individuo lo voy a identificar como un patógeno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Inmediatamente voy a desarrollar dolores, fiebre, me voy a sentir mal y voy a cortar mi periodo de vida considerablemente, ¿sí? Ya para terminar, siempre hago mención de que cuando nosotros estamos en la Facultad de Biología, nosotros fuimos compañeros en la Facultad de Biología, teníamos un profesor, bueno, creo que a otro no le tocó, pero teníamos un profesor que tenía como una mente así súper ágil para hacer negocios y nos decía, vamos a reciclar todo el material que encontremos. Y entonces anteriormente en Jalapa, por donde está una escuela muy conocida, para no hacer un comercial, hay en Briones, justamente en la carretera vieja Coatepec, estaba el basurero municipal, que era el Atorón. Ese basurero municipal ya no existe, después creo que lo quisieron hacer relleno sanitario y lo pasaron a Pinoltepec, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, en ese basurero municipal llegaban los camiones a dejar toda la basura. Y entonces en esos camiones llegaban ya separados todos los fragmentos de vidrio y entre ellos cartón y papel, que era lo que se podía reciclar. Entonces, unos compañeros y yo nos íbamos ahí y poníamos nuestro escritorio. Decíamos, bueno, nosotros le vamos a comprar el cartón y lo vamos a vender, al igual que el fierro y todo lo que se pueda vender, ¿no?
Estuvimos ahí como 2 meses y el negocio no nos funcionó. Sí, la verdad es que no nos funcionó, pero aprendimos mucho. Y entre esas cosas, yo siempre les comento a mis estudiantes, porque yo doy clases de bioquímica en la facultad, y les explico. La manera en la que ustedes vivan va a determinar la calidad de vida que tengan a lo largo de los años, lo que le van a heredar a sus hijos y sobre todo la cantidad de años que van a vivir. ¿Sí? O sea, no solamente se trata, como decía Otto, de que ganes mucho dinero y voy a vivir muy bien. No, o sea, conozco gente muy rica que vive muy mal. Entonces, yo veía cómo los niños, que son hijos de los pepenadores que estaban ahí, se alimentaban de la basura, de las bolsas que encontraban y esperaban que llegaran, por ejemplo, los camiones de papitas fritas, de panecitos y demás, que por ley ellos tenían que tirar en el basurero porque ya se habían caducado y los niños los esperaban felices a que llegaran los alimentos y los abrían y se los comían. Hasta se acercaban a nosotros y decían, ¿quiere? No, no, gracias, así estoy bien. Tomaban agua de lo que encontraban ahí, agua de la misma llave. Y yo una vez les pregunté a sus niños, ¿alguna vez te has enfermado el estómago? Jamás en la vida. Esos niños no sabían que era una diarrea. ¿Sí? Aquí cualquiera de nosotros se va a comer al mercado por primera vez en su vida y no la cuentas, ¿no? Entonces, ¿por qué comento todo esto? Porque ese proceso de adaptación es justamente algo que se nos ha olvidado. ¿Sí? Hay que adaptarnos a vivir, pero de una manera consciente. Y parte de esa manera consciente es ya no desequilibrar el medio ambiente porque nos la va a cobrar. ¿Sí? Métanse a cualquier página de internet o de Facebook donde busquen la palabra, por curiosidad, enfermedad X, y es la enfermedad que ya se está anticipando que va a acabar con la sociedad. No nos pueden decir cuál es. ¿Sí? Bill Gates cree que la enfermedad X va a ser la resistencia a los antibióticos. ¿Sí? Elon Musk cree que la enfermedad X va a ser el no poder cultivar más nuestros alimentos y en sus cohetes nos va a mandar a vivir a Marte, ¿no? Entonces ya se están anticipando enfermedades con las cuales no vamos a poder. Desde mi punto de vista, la próxima pandemia va a ser la resistencia a los antibióticos. No sé si va a ser dentro de 15, 20 años, ya no me va a tocar, a lo mejor va a ser dentro de un siglo, pero la capacidad de adaptación de los organismos para resistir estos compuestos que los están poniendo en peligro su vida, es decir, el reproducirse, es decir, los antibióticos a las bacterias, evolutivamente en algún momento va a aparecer una bacteria que no nos vamos a quitar de encima. Ejemplo de ello, la bacteria que causa la gonorrea, que hasta hace unos años se consideraba solamente una infección de animales silvestres, animales salvajes. Hay una superbacteria que genera gonorrea que a quien le dé casi le tiene que brotar los genitales. Entonces, pues ¿eso por qué sucede? Pues porque a alguien se le está ocurriendo tirar todo el antibiótico por el inodoro, ¿no? Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo y pues para contestar a su pregunta, maestra, sí, la aparición del COVID y lo que está sucediendo tiene mucho que ver con todo ese desgaste que estamos originando en el medio ambiente. Sí, claro. Creo que todo lo que nos acaban de platicar tiene mucho que ver y la finalidad, ¿no? Entonces, la aparición de COVID-19, por supuesto que tiene una relación directa con la afectación de los ecosistemas. O sea, sin duda es una realidad que tenemos que enfrentar y que tenemos que conocer, porque en muchas ocasiones nosotros como seres humanos no queremos escuchar las noticias malas, ¿no? Decimos, no, cámbiale, no quiero saber porque me pongo mal, me da ansiedad y en efecto, a veces es necesario, ahora sí que lo necesario escuchar, pero creo que con todas estas reflexiones sí es necesario que conozcamos esta realidad que estamos viviendo. Y no es cualquier cosa. Nosotros como seres humanos, lamentablemente hemos dañado mucho a los distintos ecosistemas y esas son las consecuencias que hoy en día vivimos, ¿no? Entonces, creo que ya estamos llegando a la recta final de nuestro conversatorio, el cual es de sustentabilidad ambiental y COVID. Y bueno, quisiera preguntarles como parte de su conclusión, de todo lo que hemos charlado el día de hoy, pues, ¿cuál es el futuro escenario que nos espera si no frenamos la alteración del medio ambiente? ¿Comenzamos con usted? Sí, muchas gracias. Híjole, el futuro, de hecho, el futuro nos está alcanzando.
definitivamente nos está alcanzando y como lo decía Jorge, pues ya hay afectaciones que no esperábamos ver en esta época y va muy en función con cuestiones de desarrollo. No quiere decir que el desarrollo de la sociedad y los avances tecnológicos estén peleados con la naturaleza. No, simplemente hay formas de llevar a cabo esos avances y ese desarrollo en armonía con la naturaleza, pero si no que es lo que los objetivos de la Agenda 21, ¿no? Que estos equilibrios y frenar toda esta degradación del ambiente sin dejar de tener este desarrollo, es una labor muy, muy difícil y tenemos que estar todos involucrados de una o de otra forma. Definitivamente, ahorita estamos con el COVID, con una pandemia pues bastante dura, bastante difícil de mitigar, no solamente por el poco conocimiento que se tenía hace un par de años, sino por el alcance social que no ha llegado a permear. Es todavía difícil ver que hay personas que son antivacunas, respetable, pero pues difícil, porque pues, uno que se ha dedicado mucho tiempo a estudiar, a leer y a saber cómo funciona esto, pues de repente que alguien diga, no, es que yo no me quiero vacunar porque le tengo miedo a las reacciones secundarias, pues bueno, pues a lo mejor no le tienen miedo a las reacciones primarias del COVID, ¿no? Por ejemplo, pero es como difícil esta parte. Pero definitivamente ahorita es una cuestión de salud pública, pero puede ser una cuestión también alimentaria, de escasez de alimento, de escasez de agua, que de repente ya no tengamos el aire con la calidad que necesitamos para vivir, que ya no tengamos recursos para seguir mandando a las ciudades, manteniendo la demanda que se requiere. Y puede alcanzarnos el futuro por cualquier frente y ni siquiera darnos cuenta. La misma falta de espacios para desarrollar la sociedad en cuanto a vivienda. En cuanto a vivienda digna, pues es otro tema bien complicado que lamentablemente ahí sí se ven involucrados los ecosistemas directamente, pero siempre hay formas de poder mitigar o de hacerlo de una manera más armónica. Ya hay muchos estudios, hay personas que nos dedicamos mucho a esta parte, pero lo más importante yo creo que es que llegue la información a la sociedad para que cada quien desde su quehacer cotidiano pueda contribuir con esto. Como dice el doctor Jorge, desde no tirar el antibiótico a la basura, eso ya es un gran avance, y se tiene que tener mucha empatía para la sociedad y mucha conciencia ecológica para el ambiente, y con eso podríamos lograr mucho desde nuestro lugar, cada una de las personas que tenemos que ver en esto. Entonces, pues sí es mucho trabajo, es complicado, no es imposible, parece utópico, pero sí tenemos mucho trabajo por delante. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo lo hacemos, doctor? ¿Cómo logramos? Yo sé que es una pregunta difícil, pero sí es necesario, pues a veces escuchar, ¿no? ¿De qué manera podemos abonar, aunque sea con un granito de arena, para beneficio de todos y de todas? Claro. Creo que lo difícil es convencer a tanta gente, ¿sí? Digo, de manera individual, pareciera que la mayoría de los individuos tenemos la capacidad de comprender que pues a lo mejor no sea tan favorable tirar la envoltura de algún alimento que me compré en la calle y mejor me lo llevo a mi casa y lo tiro en mi bote personal, ¿no? Donde tengo yo todos mis residuos. Creo que el problema es justamente este fenómeno social que es la repetición colectiva, ¿sí? Que por naturaleza los seres humanos tendemos a repetir conductas, sean buenas o malas, y a veces lo hacemos de manera inconsciente, ¿sí? Se puede ver inclusive desde casa con los niños que imitan a los propios hermanos, a los primos, a los papás. Entonces, todas esas conductas, sean buenas o malas, pues se aprenden y son repetitivas, ¿sí? Y a veces imitamos conductas malas. Si el de enfrente tira la basura, pues yo también la voy a tirar, ¿no? Si el de enfrente saca la basura antes de que pase el carrito con su campana, pues yo también la voy a sacar, ¿por qué no? Entonces, podríamos hablar de miles de ejemplos de cosas que no deberíamos hacer y que sabemos que está mal,
es como la propia idiosincrasia que tenemos como mexicanos, ¿sí? Y como individuos de cualquier otra nacionalidad, que todavía no logramos evolucionar del todo socialmente para ponernos a la par de países de primer mundo como Suecia, ¿no? Donde si tú pierdes una cartera y un iPhone 15 y lo dejas en el camión, vas y lo dejas donde está la policía y la policía casi que te investiga y te busca para entregártelo, ¿no? O sea, fue un caso que vi sí, fuera de México. Cosas tan absurdas como esas no suceden aquí, desafortunadamente. Entonces, pues eso es parte de el no cuidar el medio ambiente, de que no me interesa y pues veo que al demás no le interesa y pues le va a ir mal a él, pero pues me va a ir mal también a mí, pues nos va a ir mal a todos, ¿no? Entonces es como el consuelo de tontos, o sea, nos va a ir mal a todos, no nada más a mí. Siempre he pensado que la educación es la base absolutamente del éxito de todo, ¿sí? La educación en casa, la educación en la escuela, es decir, la educación académica y sobre todo el transmitir estos conocimientos. Por ejemplo, estas charlas ojalá les sirvan a alguien que tenga dudas sobre el por qué sí debería cuidar el medio ambiente y ya no estar talando los árboles y que diga, bueno, pues ¿qué pasa si yo talo un árbol, no? El escuchar conceptos nuevos que no entendemos y buscarlos en un diccionario y tratar de entender a qué se refieren, también es algo que nos ayuda bastante. Entonces, ¿cuál sería la tarea que nosotros pudiésemos realizar como individuos? Pues una tarea individual y poner ese granito de arena sin fijarme si el otro lo está poniendo o no. Y digo, por último, para contestar a la pregunta que le hizo al profesor Otto, de no cambiar esta situación en la que estamos viviendo, el panorama no es bueno. Sí, o sea, no basta, no es necesario que seamos expertos en cuestiones de biología y ecología para entender que estamos en peligro, simplemente estamos siendo egoístas. Yo podría decir, pues a mí ya no me va a tocar la siguiente pandemia, no me va a tocar el COVID-65, por ejemplo, ¿no? Pero pues a las generaciones futuras sí. Y de eso se trata, ser conscientes que pues, el planeta no es de nosotros solamente, o sea, el planeta es prestado y hay que hacer la mejor tarea posible para los que vienen. Entonces, ahí es donde está el meollo de todo este asunto. A veces se escucha muy trillado, ¿no? ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Es la verdad. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a heredarles? Y coincido muchísimo con lo que los dos comentaron en el sentido de la educación. Creo que necesitamos comenzar desde casa. Creo que siempre estoy convencida de lo que yo le enseñe y haga en mi casa es lo que mis hijos van a observar y el día de mañana ellos van a reproducir. Entonces, si yo hago cosas incorrectas, ellos lo van a repetir y entonces van a encontrar que es un mecanismo muy natural, el cual tiro la basura, no recojo esto, distintas cosas que sin duda el día de mañana cuando ellos se enfrentan a lo que es esta realidad, pues va a impactar en sus vidas. Entonces, creo que necesitamos ya estamos, dijera el doctor Otto, estamos ya retrasados, necesitamos comenzar ya a trabajar nosotros mismos como personas individuales y por supuesto que predicar con el ejemplo. Creo que no hay mejor cosa mejor que hacer que predicar con el ejemplo, aunque podamos decirles no hagas esto, no hagas aquello, si nos ven a nosotros no hacerlo o hacer lo correcto, creo que vamos a impactar en nuestra sociedad, primero nuestra familia, la sociedad, la comunidad en la que vivimos, ¿no? Yo los escuchaba hablar y cuando yo saco a mi mascota obviamente a caminar, en la mañana me llevo las bolsitas, estas bolsitas, ¿no? Y toda la comunidad en la que yo vivo, su casa, gracias, salimos, digamos, ya es una muy buena costumbre. Sabemos que nosotros como vecinos vamos a recoger los desechos de nuestras mascotas. Identificamos de manera inmediata cuando suben personas al fraccionamiento que no son del mismo porque no recogen los desechos. Entonces, de repente nos aventamos unas miraditas así como que
¿qué pasó, no? Y entonces, no se preocupe, yo traigo una bolsita de más y es parte de, siempre con mucho respeto. Necesitamos aprender a hacer las cosas con muchísimo respeto porque recordemos que nosotros tenemos, por supuesto, nuestros derechos, pero cuando afectamos a terceros, ¿qué sucede? Sin duda, ya estamos repercutiendo esa estructura básica que necesitamos como equilibrio, ¿no? Pues yo les agradezco infinitamente su compañía, todas estas reflexiones que nos han dado, estas interesantes reflexiones. Doctor Jorge Ricaño Rodríguez, muchísimas gracias. Muchas gracias Por estar aquí con nosotros. Doctor Otto Aquino Cruz, gracias por estar aquí, de verdad. Por la invitación. No, al contrario. Y bueno, pues yo quisiera también darle las gracias a ustedes que nos han acompañado a través de las diversas plataformas a la Universidad de Jalapa con base a este conversatorio de sustentabilidad ambiental y COVID. Me da muchísimo gusto, mi nombre es Nubia Itzel Sosa Salas y muy contenta de poder coordinar este conversatorio. Saber para trascender.